Hola amigos. Bueno, ya voy a continuar con la serie de videos que empezamos la vez pasada. Hablamos de Jung, del cuarto camino. Es decir, una serie de videos de todos los sistemas que enseñamos en la escuela. Como prometí, también íbamos a enseñar otros métodos de la psicología transpersonal. Dijimos que son varios métodos. Ya hablamos de algunos y ahora voy a hablar del método también de Carlos Castaneda, controvertido autor moderno con mucha mitología popular, pero vamos a aclarar un poco quién era Carlos Castaneda, cuál era su trabajo y quiénes fueron sus maestros y cuál fue su enseñanza. Para empezar, Carlos Castaneda de origen latinoamericano, no se sabe bien la nacionalidad, pero eso no tiene mucha importancia. Siendo joven, estudió en la UCLA, en California, la carrera de antropología, recibiendo influencia de los siguientes autores o profesores. Uno fue Richard DeMille, con un famoso libro que escribió sobre el viaje de Castaneda y el trabajo de Castaneda. Otro fue Peter Furst, fue un antropólogo también importante que estudió también a los indios tanto de América como de África. Michael Harner, que escribió sobre los jíbaros y su chamanismo. Gordon Watson, Soma y el divino ser de la inmortalidad, todos esos autores fueron estudiados por Castaneda. Y cada uno de ellos ha publicado libros sobre el trabajo de Castaneda. La etnografía de los indios Huichol de México. Es decir, como Castaneda era antropólogo, cuando en la UCLA iba de vacaciones a México, estudiaba varias tribus del norte de México, y uno de ellos era los indios Huichol y los indios Yaqui. Bien, después se le encargó o decidió, junto con un grupo de antropólogos de la UCLA, escribir toda su enseñanza y toda su práctica de antropología en varios libros, en forma distinta de las novelas, de bestsellers, en forma de relatos de poder. Era una forma de escribir que hacían los antiguos griegos. Por ejemplo, los diálogos de Platón son un ejemplo de este tipo de escritos donde hay un maestro u otro maestro y alumnos y discípulos y personajes y hay un diálogo entre todos donde van desarrollando toda una enseñanza. Así que usó ese método. Este método lo descubre Wittgenstein. Wittgenstein fue un gran filósofo del siglo XX muy poco conocido, muerto en 1951, que enseñó un modo de escribir distinto sobre el conocimiento que impactaba mucho a la población. Estudió mucho la forma de escribir que aconsejaba usar Wittgenstein. También se basó en los estudios de C.S. Lewis sobre antropología. Y luego también tomó ideas del cuarto camino de Bourdieu, porque había una escuela importante allá, en la época que él estuvo, de cuarto camino. Tengan en cuenta que Bourdieu en 1925 estuvo en Estados Unidos y fundó la escuela. La escuela de Jung, tomó ideas de Jung, muchas ideas de Jung. Él no nombra a los autores en los relatos, esto me enseñó Jung, Bourdieu o fulano de tal, sino es como en forma anónima nombra las enseñanzas, ¿no? Toma ideas del budismo, del hinduismo, y uno de los discípulos de él, o co-discípulos de él, Peter Furst, escribió en el año 72 un libro que se llamaba The Flesh of the God, la carne de los dioses, acerca del trabajo de la antropología metafísica de Carlos Castaneda. Vino acá a Buenos Aires varias veces, en aquella época, hace muchos años. Castaneda murió en 1999.
Y dejó todo un trabajo que a hoy le llaman una saga, ¿no es cierto?, de unos 10 libros y varias discípulas. Algunas de origen norteamericano, otras de origen mexicano, que han proseguido con la escuela de enseñanza y otros autores, también muchos de ellos diciéndose discípulos de Castaneda, como Sánchez y otros más, ¿no? Hay un montón. Aclaro todo esto porque hay mucha confusión con respecto a quién fue Castaneda, qué es lo que hizo, qué es esto, qué es lo que escribió, de qué se trata. ¿De qué se trata la obra de Castaneda? De antropología metafísica. Es decir, hay una antropología materialista que es la de Darwin o la de Lamarck, y una antropología moderna que tiene que ver con la nueva cultura de la era, de la nueva época histórica, que ya es de corte metafísico, no materialista. Como la ciencia de Jung, de Gurdjieff, del budismo, del sufismo y de Castaneda también, de Krishnamurti. Entonces nosotros tenemos un programa donde enseñamos junto con los otros métodos de la psicología transpersonal de lo que enseñó Castaneda, que lo voy a ir enumerando y voy a ir tratando de explicar en un pequeño video. El tema entonces se desarrolla de esta forma. El primer punto de que habla Castaneda es aprender el manejo del mundo de las energías psíquicas. Como ven, es bien metafísico el tema. No se trata tanto del cuerpo físico, sino del psiquismo. ¿Cómo aprender el manejo de la energía psíquica? Algo similar que enseña el cuarto camino, que enseña el budismo. La emanación del águila o del cosmos, esto es la parte astrológica, o sea, las influencias del águila es lo que se llamaban en la mitología de los indios yaqui, en el cual se basan los indios huichol. El águila para ellos era el cielo metafísico, o sea, las influencias astrológicas. Ellos le llamaban águila, como los antiguos sumerios, los antiguos germánicos, el dios solar águila que influenciaba sobre la tierra. Por lo tanto, ¿qué es la emanación del águila? O sea, las influencias cósmicas sobre nosotros. Luego vamos al punto más psicológico, que es el punto de encaje y poder personal. ¿Qué es el punto de encaje? El punto de encaje es donde uno tiene colocada su conciencia cotidiana según su grado de evolución. Como hay 49 grados de evolución, como dicen las psicologías que he explicado anteriormente, no hay solo dos, todos los seres humanos psicológicamente son diferentes. Entonces, ¿dónde está colocada la conciencia de cada uno que estudia o de los interlocutores? Es importante saber que se llama el punto de encaje. ¿Dónde está, en qué punto de ese escenario está la conciencia de cada uno? Y según dónde esté, qué tipo de poder personal tiene sobre el razonamiento, sobre las emociones, sobre el cuerpo físico. ¿Vamos entendiendo? El siguiente punto, lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer. Fíjense que en el libro, creo que muchos han leído, a Castaneda es muy difundido, ¿no? En el libro hay varios personajes, ¿no es cierto?, en sus libros. El principal es un maestro que se llama Don Juan, está Don Genaro, luego en otros libros aparecen otros maestros también, el que ha leído toda la obra completa, no solo el primer libro. Normalmente la gente ha leído el primer libro, ¿no? Hay que leer toda la obra. Entonces están todos estos maestros que le enseñan sobre este tema de lo que se puede conocer y lo que no. ¿Qué es lo que se conoce? Lo que se conoce es lo que conocemos en el momento histórico en que hemos nacido, ¿no? La conciencia adquirida. Hemos nacido en el siglo XX, conocemos el método de vida del siglo XX, hábitos, educación, forma de vida del siglo XX, es lo conocido.
Después don Juan le dice, don Genaro, y que además de eso se puede conocer algo más de eso que vos conocés, le dice. ¿Qué es lo que se puede conocer? Y lo que no se puede conocer todavía, porque todavía no está aprendido la segunda parte, esta es lo que se puede conocer. Más allá está lo que se puede conocer que es más desconocido. O sea, todo el conocimiento humano que tiene grados diferentes del conocer y del aprender. Luego le enseñan cómo describir el mundo en que vive. Por ejemplo, él tiene una descripción del mundo que es la oficial, la universitaria, la académica, con la cual él se mueve, vive y con la cual emplea su diálogo académico con estos maestros platónicos, digo así, porque es como un diálogo platónico, donde hay varios personajes que dialogan. Entonces, desde la mentalidad académica, interroga, como hace un antropólogo cuando hace trabajo de campo, va al lugar e interroga a los personajes para ver cómo es su vida, ¿no es cierto? Entonces, le preguntan cómo es su descripción del mundo. Entonces le dicen cómo es la descripción de su mundo universitario, su trabajo de antropología, etc. Entonces él le dice, ellos le enseñan que hay otra descripción del mundo, no tan física como la que él describe, de la antropología, que estudia a las tribus, a los indios, al ser humano, una antropología metafísica, no de la parte del comportamiento físico de un clan o una tribu, sino de la conciencia de un grupo étnico. ¿Qué es lo que él quiere ir aprendiendo? Bueno, entonces se le empieza a dar una descripción del mundo metafísico, aparte del mundo conocido, una descripción de lo que puede ir conociendo, más allá de lo conocido. ¿Qué es la psique? ¿Qué significa la existencia en la Tierra? Y como ustedes ven en los relatos, si han leído, ellos van, son como los peripatéticos, los aristotélicos, caminan. Mientras van caminando por llanuras y por el desierto de Sonora y por la montaña, estos maestros con Castaneda que van notando atrás, le van enseñando como hacía Aristóteles. Aristóteles también, que llamaban los peripatéticos, los caminantes, él caminaba en el lugar donde tenía la escuela Aristóteles y los discípulos lo acompañaban caminando y es que anotaban. Bueno, el mismo tema toma Castaneda. Entonces ellos recorren ya no hubo unas montañas, lo conectan con la naturaleza, estos maestros, y le van enseñando la parte metafísica de la naturaleza del planeta y la relación con su conciencia. Entonces le va aprendiendo otra descripción del mundo que primeramente él no la acepta porque es muy cabeza dura y tarda muchos años en ir aprendiendo. Está con 10, 15, 18 años con estos maestros, ¿no? Que a medida que él aprendía, estudiaba, volvía a California, escribía un libro, porque don Juan y don Genaro le habían dicho que escribiera todas las experiencias que tenía para comunicar al mundo formal, las nuevas enseñanzas, y luego volvía y se reencontraba con estos maestros. Y así, en la medida que iba tomando conciencia, iba evolucionando. Después le dicen, bueno, el sistema era muy práctico, como yo le digo, no usaban ningún libro ellos para enseñarle, ¿no? Sino que caminando dentro de la naturaleza le iban enseñando todo. Los conocimientos de la descripción del mundo. Le enseñan que él tenía que hacer un inventario. Ustedes saben lo que es en economía un inventario, es cuántos bienes tengo, ¿no? Bueno, ellos se referían a un inventario psicológico. Quisiera su inventario psicológico de los conocimientos, de los hábitos, de los sentimientos, de las ideas que tenía, y lo estudiara. Es como la observación y recuerdo de sí en el cuarto camino. Cuando en el cuarto camino se dice observarme y anotar la observación y hacer las correcciones. Bueno, esto es algo parecido que él tomó de allí, Castaneda.
hacer un inventario de lo que se va aprendiendo y ver qué es lo que sabía y qué es lo que no sabía y qué es lo nuevo que había aprendido. Y una vez que este inventario lo había digerido, lo descartaban y pasaban a otro segundo inventario. Luego habla de los anillos de poder, 3 anillos de poder. Los anillos de poder, ese es el lenguaje antropológico que usa Castaneda, ¿no? Pero yo lo voy traduciendo. Los anillos de poder son las 3 funciones del psiquismo, que es el ego, el primer anillo de poder, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Cada una de esas 3 etapas del psiquismo tiene funciones sobre el individuo. Entonces, el ego, con sus descripciones del mundo formal, es uno de los condicionamientos que tenía Castaneda. El segundo, que él no conocía, era lo inconsciente, o el segundo anillo de poder. ¿Por qué le llaman anillo de poder los maestros? Porque según la antropología de la Anahuac es el antiguo México, hay una enseñanza la enseñanza secreta del Anahuac, que es el antiguo nombre de México, precolombino. Anillo de poder le llamaban a un conocimiento encerrado, estructurado o epistemológico. Por eso usaban ese lenguaje. Luego le enseñaban una práctica que era dejar los hábitos cotidianos que tenía allá en California y practicar los no hacer. Esto lo toma del budismo zen. Del budismo zen, de la época de la instauración del budismo en Japón, en la escuela zen del budismo de Japón, no del Tíbet, en Tíbet hay otro método, practican los no hacer. Los no hacer son nuevos hábitos desconocidos para el hombre masificado. Así que ustedes ven que lo relatan, que le hacen hacer un agujero en la tierra, lo entierran en el agujero, lo tapan con ramas, le hacen perseguir a un cuervo, lo conectan con la naturaleza de un árbol, es decir, lo tratan de conectar con la energía viva de la naturaleza, ¿no es cierto? Y esos son nuevos hábitos que él tiene que ir aprendiendo vivencialmente, experiencialmente, en la experiencia cotidiana. O sea, no era que tenía que estudiar en la universidad escribiendo lo que decía en el pizarrón un maestro, sino que diga, agarra ese árbol, dale un beso y sentilo, por ejemplo. ¿Cómo te sentís enterrado ahí abajo, tapado con hojas y con cosas y con pajaritos que pasaban por encima? Entonces, esas sensaciones que lo asustaban o que le hacían surgir funciones inconscientes, iba aprendiendo lo que había en el interior de sí mismo. Eso eran los no hacer, o sea, hábitos no conocidos, no comunes. Luego le preguntaban cuál era su ego y cuál era su descripción del mundo según su ego. Entonces decía, lo mismo que antes, describía que era el mundo formal de él. ¿Cómo lo describía? Y después le decían, bueno, mira, hay otra descripción que no es esa. Esta descripción del mundo que nosotros te estamos enseñando prácticamente acá en la naturaleza es la verdadera, que no es la que tú usas allí como antropólogo académico. Y la descripción del mundo metafísico, decía, la naturaleza, la energía de la naturaleza, de los bosques, del desierto de Sonora, de los árboles, de los pájaros, de la forma de cazar, la forma de caminar, la forma de dormir, la forma de despertarse. Todo era muy práctico, ¿no? Ustedes lo van a ver en los libros si los leen. Bueno, después está el tema del tonal y el nahual. En el lenguaje de las antiguas tribus mexicanas, el tonal es el individuo común, corriente, normal. Y el nahual es el conocimiento de la conciencia superior. Y también es el nombre del maestro, ¿no? Maestro nahual. O maestra nahual también. Había maestros y maestras. En otros libros, más adelante, como en el Don del Águila, hay varias maestras también que aparecen allí, que le van enseñando a Castaneda muchas cosas, que tienen que ver con el desarrollo del ánimo.
como dice Jung. Bueno, entonces esto le muestran este tema del conocimiento interior de su nahual. Su nahual es la conciencia del ser, la verdadera conciencia que él tenía que ir descubriendo, que estaba más allá de lo conocido. Después preguntaba Castaneda, y lo relata en el libro, que le preguntaba a los maestros cómo era ese camino filosófico. Decía que era el camino del guerrero con corazón, le decían los maestros. ¿Qué significa esto, no? Bueno, ustedes saben que en la India se llaman caminos a formas de vida, como el cuarto camino, el yoga, el zen y muchas otras cosas. Bueno, el camino antropológico de Cascada me da el camino de guerrero con corazón. ¿Por qué corazón? Porque es un camino de conocimiento místico, con sentimientos superiores. No solo tenía que adquirir conocimientos racionales importantes nuevos, sino nuevos sentimientos. Por eso con corazón, porque se entiende en todas las culturas que el corazón es donde residen los sentimientos. El siguiente punto es la determinación del pasado. Por ejemplo, es importante esto que es el tema histórico. La historia es muy importante en nuestra evolución porque es la historia de nosotros, los seres humanos, la historia humana. Entonces él tenía que determinar cómo había sido su pasado, para ir comparándolo con lo que iba aprendiendo en el nuevo presente en que vivía. Por lo tanto, él primero en el inventario determinaba los condicionamientos que había tenido, relata cómo había sido el padre, el abuelo, su infancia, sus estudios, todo lo demás, y después lo nuevo que estaba aprendiendo. Y después corregir eso de un modo práctico, es decir, estar muy presente. Esto de estar muy presente habría que explicar un poco más, ¿no? Es decir, nosotros nunca estamos muy presentes. Aunque estamos en vigilia físicamente presentes, pero nuestra mentalidad está o en nuestro pasado o imaginando un futuro. Pero no estamos presentes con plena atención en el presente. Bueno, eso lo tenía que aprender él. De ese modo lo choquean, le pegan shock en el sentido psicológico, ¿no? Para que vaya despertándose, para que deje el condicionamiento ese duro de cabeza, y por lo tanto lo van manejando de ese modo. Luego, lo principal del trabajo psicológico era enseñarle la transformación de las emociones negativas. Esto está en todas las nuevas psicologías, ¿no? Transformación de las emociones negativas o emociones conflictivas, o conflictos que tenía él con el mundo que lo rodeaban. Esta transformación requería toda una práctica, y para que él comprendiera esa práctica lo conectan con los animales de la naturaleza, con los indios de la tribu donde él vive, es decir, con un entorno diferente de lo que era la ciudad de Los Ángeles, donde él vivía, completamente diferente, es decir, totalmente diferente. Es lo mismo que relata el doctor Jung cuando visita los indios pueblos en el sur de México, ¿no? Jung en su época los visitó, vivió un tiempo en el lugar, siendo un hombre de la sociedad burguesa suiza. Jung ahí se despertó con otro tipo de ambiente y de influencia. Bueno, eso le pasa a Castaneda cuando lo hacen vivir en un ambiente completamente diferente al otro, donde adquiere otras impresiones, ¿no? Entonces le enseña también esto de cambiar las emociones. ¿Y qué es el cuerpo del sueño? El cuerpo del sueño es lo inconsciente. Es decir, hay distintos grados del inconsciente. El ensueño personal, que es lo que nos acompaña en el estado de vigilia, las fantasías que nos acompañan, y el ensueño dirigido, que es lo que es el contenido del inconsciente colectivo,
que es lo arquetípico de la conciencia, que es lo que él tenía que ir conociendo más allá de lo conocido, que era lo desconocido para él, lo que nombré hace un rato, ¿no? El cazador del conocimiento. ¿Cómo se convertía él en cazador del nuevo conocimiento? Fíjense, esto es importante, porque como esto era muy práctico, como era la psicología en los pueblos antiguos, en Grecia era así, el individuo tenía que aprender, así, digamos, como analogía, ser un cazador, bueno, no de algo, una presa externa, sino del conocimiento que iba encontrando. Por lo tanto, le enseñaban métodos de caza en la pradera, en el desierto, para desarrollar la atención, porque cuando uno desarrolla mucha atención, adquiere memoria, adquiere mayor conciencia. Por lo tanto, ese era el cazador de ese nuevo conocimiento. Y el guerrero que se conquista a sí mismo, entonces cuando realizaba este proceso, se convertía en un guerrero que se había cazado a sí mismo. Se había convertido en otro tipo de persona de conciencia superior. Un guerrero con corazón. Luego le enseñaron algo importante que también se enseña en los otros sistemas, que es la conciencia del planeta Tierra. Fíjense que en los indios de América hablan de la Pachamama, ¿se acuerdan? La Madre Tierra. También los griegos hablaban de la Madre Tierra. También en la antigua Nahuatl, los toltecas hablaban de la Madre Tierra. O sea, no solo de la parte física de la Tierra, sino de la conciencia de la Tierra. Y decía, ¿dónde está la conciencia de la Tierra? Bueno, la conciencia de la Tierra está en todos lados donde nosotros caminamos, especialmente en el campo, ¿no? En las praderas, en el desierto, en los bosques, en los árboles, en la naturaleza normal que no está alterada por el ser humano, que era donde ellos andaban, y ahí se encontraba con la conciencia de la Tierra. También enseñan, por ejemplo, de noche inclusive, caminaban de noche a la luz de la luna para sentir el viento. Decían, ¿te das cuenta que hay viento? Y él decía, sí, hay viento, pero el viento no es solo esto que te mueve, sino tiene poder. Y tenía que aprender cuál era el poder del viento. Esto también lo enseña Gurdjieff. Es decir, el aire tiene sustancias especiales que uno, si las sabe respirar bien, te dan una influencia especial a la conciencia, ¿no? Bueno, esa es otra parte del trabajo alquímico que se nombra Castaneda en su trabajo. Y aprender a conocer la conciencia de la Tierra. Los augurios. Le voy a explicar. El augur en Roma era el clarividente, el que asesoraba al emperador acerca de lo que iba a suceder. También los tibetanos tienen un augur, tienen un oráculo, ¿no? El oráculo de Delfos o de Eleusis en Grecia, la pitonisa, que era un oráculo. El augur era el que daba los augurios de lo que iba a suceder. Entonces, ellos decían que los pájaros, los árboles, los animales que los rodeaban, todo el día cuando caminaban daban augurios y que tenía que saber ver los augurios que daba la naturaleza. Esto es cierto, en la antigüedad esto se sabía. En el mundo materialista y ateo moderno no existe ese conocimiento, se considera que es algo supersticioso, ¿no? Bien, mediante los augurios él aprende a ver qué le iba a ir sucediendo, porque desarrolló la conciencia de lo inconsciente, ya no deja de ser el ego con sus descripciones, sino tiene otra, va adquiriendo a través de los años otra conciencia. Y esa conciencia le permite ver los augurios, que es lo que llama Jung sincronicidad. O sea, que se anticipa a los hechos de lo que va a suceder.
Luego la forma correcta del andar en el vivir. Repito, le enseñaba la forma correcta de andar en la vida, en el vivir. ¿Qué forma de vida tenía que tener en este camino de guerrero con corazón? Porque nosotros tenemos una forma de vida en la ciudad conocida por todos y ellos tienen otra forma de vida, como tienen todos los mundos, la gente del mundo esotérico, que tienen hábitos y vidas diferentes y conciencias diferentes. Bueno, él convivía con esa comunidad, porque había una comunidad, en otros libros ellos lo llevan a la comunidad de otros maestros, del cual aprende con otros maestros también otra cosa, y aprende esta otra forma de andar por la vida, una nueva forma de vivir. De este modo puede acceder a una realidad aparte de la común. Una realidad aparte es un título de uno de sus libros. Y esa realidad aparte es la realidad esotérica, la cultura esotérica, la cultura C, que no es la cultura común y corriente cotidiana, sino es otra realidad que tiene la conciencia superior. Esa es la realidad aparte de la realidad común. También lo llevan, por ejemplo, a un parque, ¿no? Lo hacen sentar en un banco ahí en un parque de una ciudad y estudiar a la gente que pasa. Y al haber desarrollado factores de percepción, él tiene que describir qué tipo de persona tiene mayor o menor evolución, viéndola caminar o preguntándole su nombre o nada más que eso. Si tiene un buen tonal o no tiene un buen tonal. Si tiene una personalidad alterada o una personalidad normal. Esa es otra práctica importante también que se hace en ese camino. Las señales del espíritu. Bueno, esto también es importante. La conciencia interior o el espíritu nuestro nos da señales cuando estamos en un camino de trabajo sobre el ego. Y hay que percibir estas señales para darse cuenta qué información nos da el mundo interior. Por ejemplo, el mundo de los sueños, el mundo de las intuiciones, el mundo de las nuevas percepciones, y captar el significado de lo que nos dan esas nuevas impresiones, ¿no? Que son las señales del espíritu. Y luego el punto, digamos, final de esta primera etapa es la recapitulación de todo este trabajo que tiene que haberse digerido para pasar a la nueva etapa. Luego las prácticas. Bueno, todo era práctico, pero había otras prácticas, valga la redundancia, más prácticas. Que es el acecho y el intento. ¿Qué es el acecho? El acecho es la forma de acechar. ¿Vieron los animales felinos como acechan a la presa para cazar? Que prestan una total atención, especialmente los felinos. En el antiguo Egipto, los antiguos egipcios de los Atlantes usaban fieras, tigres y leones para aprender las formas de atención. Entonces ellos le enseñan una forma de atención que es el acecho. Es decir, hay muchas formas de atención, en el budismo se enseñan, ¿no? No, la atención de todos los días que conocemos nosotros creemos que es la única. No, no es la única. Hay muchas formas de atención que se desarrollan con la práctica, mediante la acechanza. Después el intento. El intento es la intención, que hay dos formas de atención. La intención del ego de los yo de hacer cualquier pelotudez o cualquier boludez, y la intención del sí mismo, o de la nueva conciencia que él conoció, que él aprendió. Y él tiene que prestar atención a esa intención nueva que lo hace vivir y andar en la vida de otro modo. Esa es la práctica con la intención. Atención e intención. ¿Cómo llegar al sitio sin compasión? Esto también está en el libro. Eso es una práctica que le enseñaban él. ¿Qué quiere decir?
llegar al sitio sin compasión. No quiere decir nada nefasto esto, ¿no? Sino llegar al sitio sin compasión consigo mismo. Si él se compadecía, le decía a don Juan y don Genaro, de que esto es mucho trabajo, mucho sudor, no lo puedo hacer, mejor lo dejo, qué sé yo, se compadecía de sí mismo y largaba el trabajo. Y entonces tenía que aprender a tener voluntad y no compadecerse a sí mismo. Entonces tenía que llegar a un lugar psicológico de lo inconsciente, donde está esa voluntad que se llama, le llaman ellos en su sistema, el lugar sin compasión. El sitio del conocimiento silencioso. El sitio del conocimiento silencioso es la enseñanza de los arquetipos. La psique, como ustedes saben a través de los demás sistemas, el ego es una pequeña parte de la psique. Lo inconsciente, donde están los arquetipos, a que le da otro nombre y ahora los voy a nombrar, tiene otra influencia sobre nosotros. Por lo tanto, él debe prestar atención a ese conocimiento silencioso, ese conocimiento interno que nos dan los sueños, que nos da la sincronicidad, que nos da las intuiciones, es silencioso, ¿no? Para el mundo externo nadie lo escucha nuestra conciencia solamente. Bueno, entonces tenía que aprender a ubicarse conscientemente e ir al lugar del sitio del conocimiento silencioso. Los centros abstractos son los arquetipos de que habla Jung. Le llama en su lenguaje centros abstractos. ¿Qué son los arquetipos? ¿Cómo usar los arquetipos? Como había llevado a tomar conciencia superior, que era una forma nueva de vivir, podía vivir con los arquetipos porque tenía el conocimiento de la conciencia de la tierra y el conocimiento real de sí mismo. Bueno, después tenía que percibir mecanismos de los toques del espíritu que eran trucos, toques y descenso. Bueno, por ejemplo, sincronicidad, al que nosotros llamamos casualidad. Es un truco del inconsciente para conectarnos con lo que necesitamos. Después tenemos el toque es la intuición, de repente se algo y nos choquea. Y una vez que ocurre eso, hay un descenso de una conciencia hacia el ego que cambia el ego. Requisitos en la condición necesaria para todo esto. Esto no es arbitrario ni mágico. Se requiere ciertos requisitos para usar el intento y el manejo de la atención, que es adquirir experiencia práctica, que es lo que él relata en todos los libros de caminar con los maestros, ¿no? Esos eran los requisitos que él tenía que adquirir. Una experiencia práctica con el espíritu de la naturaleza. Bueno, esto le permitía encajar con otra función de la percepción. Nuestros 5 sentidos en la percepción están condicionados por la masificación. Entonces tenía que percibir no subjetivamente la naturaleza, sino objetivamente. Entonces, al haber desarrollado este otro tipo de conciencia, la percepción de los eventos y de los estados era diferente. Era más claro, era más objetivo, tenía más amplitud y se acercaba a lo más desconocido. Que es el encaje, el punto de encaje que cuando llegó a encontrar a esta gente estaba muy abajo, era muy tonto, muy elemental. Entonces va subiendo en esta escala de conciencia, este punto de encaje que es lo que la conciencia va cambiando. Y situarse en la posición de manejar todo este proceso, porque es muy práctico. Y las técnicas y métodos prácticos, resumiendo, son sin compasión de sí mismo, si uno quiere cambiar, o sea, no excusarse,
Astucia en el buen sentido, ¿no? Normalmente conocemos la astucia por medio del periodismo novelista como algo maléfico, maquiavélico, qué sé yo. No, la astucia es ser más inteligente, pero ser más inteligente en el sentido positivo, bueno, de la conciencia moral. La astucia es tener mejor inteligencia, pero para el bien. Y luego paciencia, porque requiere un tiempo determinado hacer todo este trabajo, no se hace mágicamente 2 o 3 días. Y también simpatía, que es un sentimiento superior. Por eso es camino con corazón. Hacer todo esto con un sentimiento superior, que es la simpatía, o como se llama el cuarto camino, consideración externa. Bueno, así en apretada síntesis, esta es la idea de la enseñanza que dio don Carlos Castaneda en sus 10 libros, que es todo un sistema de escuela esotérica escrita como diálogos, ¿no? Como eran los diálogos platónicos, y que también está dentro del método de las psicologías transpersonales que enseñamos en nuestra escuela. Bueno, con esta parte termino una serie de informaciones sobre los distintos métodos. Próximamente voy a seguir con lo siguiente, que era el budismo del Tíbet y el budismo Zen, que son también métodos complementarios. Todos son métodos, todos se necesitan, todos estos métodos, son complementarios, no son contradictorios. Así es la psicología transpersonal. Bien, espero que esta información nueva que hayan aprendido sobre Castaneda les sirva para orientarse con más claridad acerca de lo que es el trabajo de Castaneda, y los invitamos a que vengan a conocer nuestra escuela y nuestras clases en el año 2019, donde enseñamos todos estos métodos. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.